Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Viana, el violento contraataque alemán. Mercados como herramienta de control. No, le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Te lo digo mirándote a los ojos, Sí. a los fascistas, a la extrema derecha mediática y política. No nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado- que la extrema derecha ¿Ha no dejado nos al dais cuidado de miedo, sus hijos hoy que no con la nos dais niñera que miedo, y presuntamente es una hemos pagado todos los vergüenza españoles, que o no? intentéis amedrentar a la gente ¿Ha que dejado estamos hoy a sus ejerciendo hijos o al pirracas, al democráticamente delincuente que nuestro tenéis en la derecho puerta al que la voto? pagar? Que no ¿O a su tenemos hermano que fue miedo, detenido ni por a ti, ni a apalear, nadie de la extrema por derecha agredir a la mediática? policía en Vallecas? ¿O a su hermano? Venga, Señora valiente. ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no te tengo miedo. ¿Pero miedo por qué? Os tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? ¿Qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Un día más estamos con todos vosotros, como es habitual, pues con temas de actualidad. Y hoy muy especial porque comenzamos la andadura de un nuevo espacio que ponemos en nuestra parrilla de programación y que vamos a dedicar a la comunidad autónoma más poblada de España, la comunidad autónoma andaluza. Se llama Andalucía al Día y en este espacio lo que vamos a intentar es traerles cada semana la actualidad más candente
que rodea a Andalucía. Una actualidad que está en los medios de comunicación porque, sin duda alguna, el cambio que se produjo en esta comunidad autónoma el 2 de diciembre del año 2018, hace poco más de 2 años, ya vamos para 2 años y medio, fue sin duda alguna uno de los cambios políticos más importantes yo diría, de los últimos 30 años en nuestro país, prácticamente de la época democrática. Si me lo permiten, lo alargamos un poquito más y nos vamos casi a toda la época democrática, porque después de casi 4 décadas de gobiernos ininterrumpidos del Partido Socialista en Andalucía, con diferentes presidentes, algunos de ellos sentados en el banquillo de los acusados y condenados por el famoso caso de los ERE, la mayor condena por corrupción a un partido político en el viejo continente, pues después de esos 40 años los andaluces dijeron basta ya y de manera mayoritaria votaron el cambio. Aunque el Partido Socialista se empeñe en decir que ellos ganaron las elecciones, la realidad es que la mayoría de los andaluces en las papeletas ese 2 de diciembre de 2018 votaron cambio. Esto lo entendió muy bien Juanma Moreno, que con los diputados que sacó, en otras circunstancias hubiese sido muy cuestionable ese resultado, pero la realidad es que sumando con Ciudadanos y con el apoyo externo de Vox consiguieron articular rápidamente, porque era el mandato del pueblo andaluz, una mayoría suficiente para gobernar Andalucía como lo están haciendo. Un cambio de rumbo total que hoy, en este primer programa de Andalucía al Día, vamos a querer analizar, y para ello tenemos con nosotros a Toni Martín, que es vicesecretario general del Partido Popular Andaluz y también parlamentario en Andalucía, parlamentario en el Parlamento andaluz por la provincia de Sevilla. Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Fernando. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que siguen habitualmente estado de alarma y la actualidad, en este caso de Andalucía, hoy. Encantado de estar con vosotros. Mira, Toni, a mí yo siempre me hago una pregunta, porque cuando un partido político se lleva gobernando tanto tiempo en cualquier administración pública, ya sea un ayuntamiento, una autonomía, una diputación provincial, cuando se llevan tantos años gobernando y hay un cambio de gobierno, yo siempre me pregunto, ¿era lo que os esperabais encontrar cuando llegasteis a la Junta de Andalucía? ¿O superabais las expectativas que teníais negativas, evidentemente? A ver, la inquietud sobre lo que podíamos encontrarnos, como se imaginará todo el mundo, era grande. Porque, bueno, veníamos no solo de 37 años de gobierno, sino de una reciente sentencia de los ERE, en fin, esperábamos encontrarnos cualquier cosa. Pero en este caso la realidad ha superado a todas las expectativas, ¿no? La llegada fue, bueno, pues todo el mundo sabe la historia. Los primeros meses, pues allí aparecieron 500.000 andaluces que estaban ocultos debajo de una alfombra en las listas de espera sanitaria, 38.000 andaluces que estaban ocultos en listas de espera de dependencia, deudas absolutamente millonarias por sentencias judiciales, como la del caso Nevada, como la de los sobrecostos del metro de Sevilla. Esa era la situación, ¿no? Una administración absolutamente desgastada, con gobiernos, sobre todo los últimos de Susana Díaz, que ya no afrontaban proyectos. Esta es la Andalucía que nos encontramos, ¿no? Y había que afrontar esa situación y darle la vuelta. No era sencillo, porque el gobierno que se había conformado, como tú decías, es un gobierno de 2 partidos más un tercero que apoyaba desde fuera, ¿no? Entonces, lo primero que hubo que tener muy claro es que a esto había que echarle altura de mira, ¿no? Que si nosotros, los 3 partidos, el PSOE, Ciudadanos y desde fuera Vox, nos dedicábamos a las peleitas internas, a tirar cada uno hacia su interés partidista, cada vez que hubiera una negociación, pues seguramente no íbamos a conseguir nada más que no consolidar ese cambio y que a la vuelta de la esquina estuviese la vuelta otra vez
al Partido Socialista y a los 37 años, a seguir sumando años a esos 37 de gobierno socialista. Pero creo, Fernando, creo que los partidos han estado muy a la altura, muy a la altura. Se le ha dado estabilidad a este cambio en Andalucía porque eso era lo que necesitaba Andalucía. Y el cambio a día de hoy es una realidad que ya ha cumplido 2 años, pero que a la vista de cualquier estudio demoscópico y sociológico que se haga, pues da la sensación de que es un cambio que se ha instalado y que ha venido para quedarse. Yo creo que por esa responsabilidad que han demostrado los partidos. Fíjate, me preguntaba cómo era esa Andalucía que os encontrasteis al llegar, ¿no? Hoy, precisamente hoy, se ha conocido un caso que creo que es definitorio, ¿no? Es simbólico absolutamente de cómo era la Andalucía del PSOE, la Andalucía de antes, ¿no? En el día de ayer, Juanma Moreno anunció que se va a abrir un nuevo hospital en Sevilla, el Hospital de la Cartuja, ¿no? Bien, Juanma Moreno apareció en imágenes visitando el edificio y hasta personas que llevamos toda la vida dedicados al periodismo, a la comunicación, a la política, nos preguntábamos qué edificio era ese. Pues bien, resulta que hace como 12 años el Partido Socialista, que entonces gobernaba en Andalucía, por cierto, la consejera de Salud era la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decidió poner en marcha un edificio con una serie de empresas amigas del régimen en la que el modus operandi iba a ser el siguiente. La Junta de Andalucía paga la construcción del edificio que se va a dedicar a investigación biomédica, etcétera, y ese conglomerado de empresas pone cada año una parte pequeñita, de manera que es la administración autonómica la que paga y esas empresas las que empiezan a hacer su negocio pagando una especie de renting por usar ese edificio. ¿Qué pasa? Que cuando ya está construido, la Junta de Andalucía ya se ha gastado 19 millones de euros en un edificio que tiene 4 plantas para arriba y 3 de sótano. Cuando ya está terminado, resulta que quiebra la más importante de esas empresas y se queda la Junta de Andalucía con el edificio construido y colgado. Pues bien, ahora la consejera, María Jesús Montero, empieza a pasearse, a ofrecerle a todas las empresas privadas del sector sanitario un hospital que lo tienen allí hecho por si quieren instalarse en él. Y no tuvo éxito. De manera que lo que hicieron, atención, fue poner un candado en la puerta y nunca más se supo hasta hoy. Es decir, se construye un edificio, 19 millones de euros de todos los andaluces, ninguno de los andaluces sabemos nada de aquello y como no consiguen colocarlo con las empresas de amiguete, pues allí se queda el edificio una década. Ahora Juanma Moreno y su gobierno recuperan este edificio y lo van a dedicar pues a un nuevo hospital que va a quitar mucho peso del hospital materno de la Macarena y bueno, pues va a empezar a funcionar en esta misma legislatura. Es el segundo hospital en Sevilla que se va a hacer en una legislatura, el Hospital Militar y el Hospital de la Cartuja. Pero me parece muy simbólico, como decía al principio, la manera de actuar, ¿verdad? Ese era el PSOE. Se coge el dinero público, se hace lo que a uno le da la gana, si sale bien y si sale mal, como estamos tirando con pólvora del rey, pues nos da igual, ¿no? Ese era el PSOE de antes. La verdad es que es una historia que nos ha sorprendido. Ayer precisamente dábamos esa información, ese anuncio de Juanma Moreno, además lo titulábamos precisamente el Hospital Fantasma, porque es alucinante cómo durante una década un edificio, como tú bien dices, de 4 plantas hacia arriba, 3 hacia abajo, pues haya permanecido sin que muchísimos andaluces y sin que muchísimas personas vinculadas a la política, a los medios de comunicación, en la propia Sevilla capital, que tú sabes que es una ciudad, pero que es pequeña para el número de habitantes que tiene, coloquialmente hablando, ¿no? Que prácticamente se sabe todo, pues ese edificio permaneciese ahí oculto. Quizás uno de los problemas, Tony, es precisamente, lo comentaba ayer el presidente Juanma Moreno, es que cuando llegasteis a la Junta de Andalucía, cuando el gobierno del cambio llegó a la Junta de Andalucía, no había ni siquiera un inventario que dijese lo que tenía la Junta de Andalucía en patrimonio. Lo habéis tenido que empezar a hacer vosotros.
Muchísimas cosas, Fernando. Era una administración obsoleta en la que yo creo que ya lo importante no era gobernar, lo importante era seguir en el gobierno. Era una estructura, la estructura socialista política muy bien vertebrada en Andalucía, de manera que era una maquinaria electoral potentísima. Conseguían ganar elecciones, ganar elecciones, ganar elecciones, y no les hacía falta gobernar, o sencillamente no sabían o se habían cansado. Su único objetivo era seguir ahí, alimentando esa máquina, ¿no? Esa máquina política del PSOE andaluz. Desde el Partido Popular siempre tuvimos claro que para derrotar esa poderosísima maquinaria electoral teníamos que hacerlo entre varios partidos y llegando a un entendimiento de varias fuerzas políticas. Y junto a eso también, pues yo creo que afectó un poco el rechazo a la candidata, ¿no?, del Partido Socialista, a Susana Díaz. Más de 500.000 votantes habituales del Partido Socialista se quedaron en casa aquel 2 de diciembre de 2018 y, sin embargo, unos meses después fueron a votar a Pedro Sánchez, ¿no? Con lo cual está claro que hubo un rechazo particularmente a la que entonces era presidenta de la Junta de Andalucía, a Susana Díaz, y entre todos esos elementos y cuestiones pues se consiguió articular una suba que desbancara por fin el régimen socialista en Andalucía, que había conseguido gobernar pues desde el principio de la democracia. Y yo creo que objetivamente ha sido muy bueno para Andalucía, ¿no? Primero porque no creo que sea bueno que un único partido gobierne desde el inicio de la democracia, eso es obvio, por higiene democrática la alternancia es algo fundamental, pero luego porque una vez que se produce esa alternancia, pues se puede gobernar bien o se puede gobernar mal. Y yo creo, sinceramente y humildemente, pero también desde la seguridad que me da saber que los resultados están ahí, que están siendo respaldados por los andaluces en encuestas y en estudios de opinión y demás, que se está gobernando de una manera muy sensata, muy responsable, muy razonable, con mucho sentimiento también hacia la situación de las personas a las que se gobierna, y el resultado de todo eso es que Andalucía está yendo bien. Ojo, no está yendo bien, está yendo en algunos aspectos como nunca había ido. Se están conociendo datos que a mí me parece que hay que poner encima de la mesa. Esta misma semana ha habido uno que es lo nunca visto. Andalucía, a día de hoy, es la primera comunidad de España en número de autónomos. Eso no había sucedido jamás en 40 años de democracia, por primera vez. ¿Por qué? Pues porque en estos 2 años se le ha dado a la economía y a la situación sociolaboral en Andalucía, a la realidad de Andalucía, algo que faltaba, que era seguridad jurídica. Antes era muy difícil que alguien viniera a invertir a esta comunidad, porque es que tenías a un presidente de la Junta de Andalucía o a unos consejeros que resulta que estaban imputados por casos de corrupción. Muchos casos de corrupción, muchos consejeros, más de un presidente autonómico. Entonces, la marca Andalucía no era una marca que generase certidumbres en cuestiones de seguridad jurídica, todo lo contrario, el dinero huía de Andalucía. Si a eso le sumas que había una presión fiscal sobre las empresas, sobre los ciudadanos, absolutamente tremenda, pues el resultado es que aquí no se instalaba nadie. ¿Qué se ha hecho en estos años? Pues darle la vuelta a la tortilla. Andalucía era una de las comunidades con más presión fiscal. Pues ahora resulta que es una de las 4 comunidades de España con menor presión fiscal, con menos impuestos. Se han bajado los impuestos de una manera drástica. Como decía Juanma en la campaña, de una manera masiva, ¿no? Y así en 2019, nada más llegar, se bajó el impuesto de sucesiones y donaciones, el IRPF en su tramo autonómico, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de actos jurídicos documentados, y ese primer choque hizo que Andalucía empezase a ser una comunidad atractiva para la inversión, sumado a que ya no había casos de corrupción. Enseguida empezaron a notarse los efectos en las cifras. En Andalucía, antes de llegar la pandemia, este dato me parece también muy relevante, crecía ya más que la media, crecía me refiero a riqueza, el Producto Interior Bruto, crecía ya más que España, crecía más que la media europea.
ojo, crecía en el último trimestre de 2019 más que Alemania. Estamos hablando de Andalucía, ¿no? Eso no se había visto nunca. Y el crecimiento, que lo paró la pandemia, como paró a todas las comunidades, el golpe de la pandemia ha sido menor en Andalucía que en otras comunidades. Yo no sé si recuerdas, Fernando, y la gente que nos ve, que antiguamente se decía que si en la economía mundial o la economía española tenían un resfriado, pues en Andalucía se sufría una pulmonía, ¿no? Una pulmonía. Claramente, en esta ocasión, el mundo y España han sufrido una pulmonía y en Andalucía hemos tenido un resfriado. Es decir, ha habido, eso que le gusta decir tanto a Pedro Sánchez, ¿no? La resiliencia, ¿no? Bueno, la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas, ¿no? Pues por primera vez en la historia, la economía y el mercado laboral en Andalucía han sido más resilientes que el resto de España y que el resto de Europa. El paro en España ha caído un 10%, o sea, ha habido un 10% más de paro por la pandemia y en Andalucía solo un 6%. Entonces, hemos captado más inversión extranjera que nunca. Nos hemos convertido en la tercera comunidad de España en el año 2020 que ha recibido más inversión extranjera directa. Nada menos que 50 proyectos por un importe de más de 1.000 millones de euros y que van a generar 7.400 puestos de trabajo. En fin, por no aburrir con datos, ¿no? Pero hay una realidad. Andalucía ha cambiado. El cambio era más que una palabra. El cambio era una filosofía. Había que cambiar muchas cosas en Andalucía porque el potencial de esta comunidad lo veía cualquiera. Nadie entendía por qué éramos los últimos en todo. Es que éramos los últimos en inversión sanitaria, en gasto educativo, los últimos los primeros en fracaso escolar, los últimos en número de hospitales por habitante, los últimos en número de enfermeros por habitante, el número de camas hospitalarias por habitante. Esa era la realidad de Andalucía. Y bueno, si hay algo en lo que Andalucía era la primera, eso sí, era en dejar las facturas en los cajones, porque cuando llega el gobierno de Juanma Moreno, voy a ver el dato porque no quiero equivocarme, os encontrasteis con 1.490 millones de euros en facturas no pagadas por los gobiernos socialistas anteriores metidas en los cajones. 1.400 millones de euros que ya a principios de este año habíais pagado casi 900 millones gracias al gobierno, a la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno, a la buena gestión del consejero Juan Bravo, que está haciendo un trabajo excepcional, sin duda alguna, en la materia económica. Y mi pregunta es, ¿qué hubiera sido de Andalucía si en lugar de tener el gobierno que tenemos hubiese seguido gobernando el Partido Socialista y nos hubiese pillado la pandemia por medio? ¿Qué es lo que hubiese sido? Bueno, pues nos lo podemos imaginar, ¿no? Si el camino era el de la dejadez, el camino era el del mal gobierno e incluso el de la corrupción, pues si llega una situación límite como la pandemia, imagínense a una comunidad como la nuestra, como estaba en ese momento, nos hubiera barrido del mapa, ¿no? Afortunadamente no ha sido así. La pandemia ha sido una prueba de fuego para este gobierno y para Andalucía. Y ojo, ha sido también una demostración, a mí me parece, y me llega al corazón también, de cómo son los andaluces, de cómo somos los andaluces. Ha habido mucho estereotipo, ¿no? Sobre cómo somos los andaluces siempre, ¿no? Y al final ha llegado una pandemia y hemos demostrado un grado de responsabilidad a la hora de seguir las indicaciones que iban emanando desde el gobierno de Andalucía y también desde el gobierno de España. Las pocas veces que el gobierno de España se dignaba a hacer alguna indicación, los andaluces han sido extremadamente responsables. Han caminado a la vez que su gobierno de Andalucía y gracias a eso en ningún momento Andalucía ha liderado durante la pandemia pues los rankings de comunidades en los que peor iba la cosa. Al contrario, siempre estaba en el grupo de aquellas comunidades que tenían más contenida la pandemia. ¿Y qué pasa? Que como eso ha sido así, ahora, cuando llega el momento de la recuperación económica, de la recuperación del mercado de trabajo, de todas las consecuencias de la pandemia, estamos en unas condiciones mejor que otros para afrontar esa recuperación. A mí me parece
una gran noticia, me parece una gran noticia fundamentalmente que aquí haya gobernado el gobierno del cambio de Juanma Moreno durante la pandemia. Las comparaciones, Fernando, son odiosas, ¿no? Pero hay que hacerlas, ¿no? Hay que ver lo que ha sido ese gobierno de Pedro Sánchez en mitad de una pandemia mundial, con decenas de miles de personas perdiendo la vida, con centenares de miles de personas viendo en peligro su puesto de trabajo y con millones de personas viendo repercutidas negativamente en su economía familiar los efectos de la pandemia, y el presidente del gobierno de España puesto de perfil, sin asumir sus responsabilidades, pensando exclusivamente en de qué manera puedo conseguir que a los presidentes autonómicos del PP se acaben erosionando por culpa de la pandemia, mientras que yo, lavándome las manos, pues salga de esto impoluto. Y fíjate lo que son las cosas, Fernando, que al final la gente, los españoles, los andaluces, no tenemos un pelo de tonto. Al final quien ha salido erosionado de la pandemia ha sido el que se ha puesto de canto, ha sido Pedro Sánchez, ha sido quien no ha asumido sus responsabilidades. Y los presidentes autonómicos, como Feijóo, como Ayuso, como Juanma Moreno, que han estado al pie del cañón, que han estado sin perderle un día la cara a la pandemia y a todos los problemas que ella generaba, atendiendo a todos los sectores que había que atender, actuando, como te decía antes, con sensatez, con sentido común, con responsabilidad, con sentimiento hacia las personas, pues no solo no se han erosionado, sino que han salido tremendamente fortalecidos de esta pandemia. Esa es la realidad. De hecho, uno de los datos más significativos en lo que decías tú de la forma de actuar del presidente Pedro Sánchez en el gobierno, que no ha gobernado para los españoles ni para solucionar sus problemas, sino que pensando siempre en cómo mantenerse un día más en el sillón de la Moncloa, es el comportamiento que ha tenido no solamente con la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid, sino con la falta de respeto absoluta que personalmente como andaluz ha tenido hacia el presidente de la Junta de Andalucía, que independientemente de que sea de la ideología política que uno profese, pero sí es cierto que bueno, pues ya por respeto, no vamos a utilizar otra palabra, pero por lo menos por respeto, no te digo que a la semana de haber tomado posesión, pero quizás a los 2, 3 meses, 4 meses de haber tomado posesión, se reciba un presidente autonómico en Moncloa, se le atiende, se le escucha, pero Juanma Moreno, han pasado más de 2 años, casi 2 años y medio, no ha sido recibido y tan solo va a ser recibido el próximo día 17 de junio, si no recuerdo mal la fecha, a raíz de que ya la presión ha sido muchísima, porque puede recibir al presidente de Cataluña, Pere Aragonés, que lo habéis elegido hace poco más de una semana, y dejar al presidente de la Junta de Andalucía detrás. Me parece eso no sé cómo valoráis vosotros desde el partido, desde el gobierno, pero para mí personalmente es una falta absoluta de respeto y un ninguneo a los andaluces. Pues efectivamente, Fernando, la falta de respeto no es a Juanma Moreno, la falta de respeto es a Andalucía y a los 8,5 millones de andaluces, ¿no? Y no ya tanto que lo es por el hecho de no recibir en 2 años y medio a su presidente, que lo es, sino porque las faltas de respeto de Pedro Sánchez a Andalucía son una constante desde que es presidente. Y además son faltas de respeto que nos cuestan mucho dinero a todos los andaluces. Andalucía, por ejemplo, Pedro Sánchez le debe 537 millones de euros del IVA de 2017, de la liquidación. Nunca los pagó. Ahora hay sentencias judiciales, ya hay una favorable a Galicia, otra favorable a Castilla y León, que obligan a Pedro Sánchez a pagar ese IVA. Bueno, pues todavía no ha llegado a ningún acuerdo con Andalucía ni ha mostrado la mínima intención. Te garantizo que ese va a ser uno de los temas que Juanma Moreno trate con él en cuanto tenga la oportunidad de sentarse en la Moncloa el próximo día 17, en esa reunión que por fin se va a producir. Pero es que también, hay que decirlo, cuando Susana Díaz era presidenta de la Junta de Andalucía, el gobierno de España le daba a la Junta una financiación extraordinaria para atender a los menores no acompañados que nos llegaban, porque somos una comunidad, como todos sabemos, que tenemos casi 1.000 kilómetros de costa en frente a África y somos, por tanto, una comunidad a la que se accede la inmigración
ilegal. Pues bien, había, como la ley nos obliga a atender a los menores no acompañados, pues había una financiación extraordinaria. ¿Saben lo que hizo Pedro Sánchez el primer año que Juanma Moreno fue presidente? Retirar esa financiación extraordinaria. Nunca más llegó. Junto a eso, hay una infrafinanciación autonómica, gracias a este sistema penoso que en su día aprobó Zapatero con sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña, el sistema de financiación autonómico aún vigente, que hace que Andalucía reciba 800 millones de euros menos de lo que le corresponde y de lo que necesita para financiar sus servicios públicos, ¿no? Bien, pues Pedro Sánchez continúa con ese mismo sistema de financiación. Lo que vengo a referirme con todo esto es que la falta de respeto luego se traduce en dinero. Y se traduce en dinero que pagamos todos los andaluces. Ahora, por ejemplo, han llegado los fondos COVID. ¿Sabes cuánto dinero de los famosos fondos Next Generation, con los que supuestamente vamos a enfrentarnos con proyectos concretos a las consecuencias del coronavirus? ¿Sabes cuánto dinero ha llegado de esos fondos este año a Andalucía? 0 patatero, ni un solo euro. Eso es lo que le ha llegado a Andalucía de los fondos Next Generation, que vemos todos los días a Pedro Sánchez contando milongas en los telediarios. No ha llegado ni un solo euro. Pero es todavía peor. Ni siquiera sabemos cómo se va a repartir ese dinero. Los criterios para el reparto los desconocemos. ¿Y sabes qué pasa, Fernando? Que hay mucha inquietud siempre en Andalucía que hay un reparto de dinero por parte de Pedro Sánchez. Porque los criterios que establece siempre acaban siendo extraordinariamente perjudiciales para los intereses de Andalucía. ¿Cuál es el criterio fundamental? El que a cualquiera se le ocurre, ¿no? Para repartir dinero entre las comunidades. La población, ¿no? Es decir, donde hay una comunidad muy poblada, pues tiene que recibir más dinero que una poco poblada. Pues bien, siempre que hay dinero para repartir, el criterio de población de Pedro Sánchez lo echa a un lado y establece otros criterios por delante. ¿Cuál podría ser otro criterio muy valorable? El paro, ¿no? Como en Andalucía hay un porcentaje mayor de paro, pues se supone que necesitará Andalucía más dinero para sobreponerse a los efectos de la pandemia, ¿no? Bueno, pues él normalmente tampoco valora tanto los criterios de paro. En fin, siempre salimos perjudicados. El castigo de Pedro Sánchez es una constante a Andalucía. Y bueno, ahora tenemos una reunión, una oportunidad para que Juanma Moreno se siente delante de Pedro Sánchez en Moncloa y le explique todas estas cosas y defienda, que a nadie le quepa duda que lo va a hacer como el primero, defienda los intereses de Andalucía y de los andaluces. Además, un prejuicio de Andalucía del gobierno de Sánchez que es aún más sangrante, y esto ya lo hago como valoración personal, si tenemos en cuenta que en el gobierno, en el Ejecutivo Central, pues está María Jesús Montero, que es andaluza, Carmen Calvo, que es andaluza, Luis Plana, que es andaluz, por lo tanto una presencia, Alberto Garzón, que es también andaluz. Es decir, hay una presencia de andaluces que es aún más significativa y que llama la atención el maltrato sistemático que tiene nuestra tierra. Tony, Perdón, es que no me resisto antes de cambiar de tema porque ha sacado los nombres de los 4 ministros andaluces y es que tiene aquello de cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿no? O sea, fíjate cómo ha sido la gestión de Luis Plana en la PAC. Fíjate cómo ha sido la gestión de Luis Plana en la PAC. Nada más que hay que preguntarle al sector si se siente defendido por ese ministro o no se siente defendido por ese ministro. Fíjate cómo ha sido la gestión de Alberto Garzón, que lo que tiene es un pequeño ministerio, el de consumo, pero que a la primera oportunidad va y le tira al sector del aceite, al sector del jamón. Sus declaraciones en ese sentido fueron lamentables, ¿no? Y levantaron, o sea, es que de verdad parecen, lo que digo, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. María Jesús Montero, la gran morosa y deudora de Andalucía, es la ministra de Hacienda que ha sido antes consejera de Hacienda en Andalucía y consejera de Salud. Esos son los grandes valedores que tiene Andalucía en el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, y de Carmen Calvo, pues yo creo que es mejor no decir nada porque se desacredita ella sola cada vez que abre la boca, ¿no? Sí, la verdad es que es lamentable el trato, como decíamos, que le están dando a los andaluces. Te preguntaba, Tony, cambiando un poco de tema, hay una pregunta o en los corrillos de ciudadanos, de andaluces, ¿no?
que es esa relación que hay entre Partido Popular, Ciudadanos, Vox, sobre todo a partir del famoso murcianazo de Ciudadanos, la metedura de pata yo creo que es histórica cuando pase unos cuantos de años, unas cuantas de décadas, incluso será estudiable por los alumnos de ciencias políticas, ¿no? Cómo reventar un partido en pocas horas. En el caso de Inés Arrimadas con Ciudadanos y su famoso pacto con Pedro Sánchez para intentar desbancar al Partido Popular de Murcia, a eso vino rápidamente en cascada la reacción rápida de Ayuso, que no se fiaba, y todo el mundo cuando Ayuso convoca elecciones automáticamente mira hacia Andalucía porque evidentemente pues Ciudadanos es un pilar fundamental de este gobierno, un apoyo fundamental, forma parte del gobierno y empezaron todas las miradas y todas las dudas a lanzarse hacia Andalucía. No sé si vosotros desde el gobierno, tú como parlamentario, habéis tenido esa sensación o como otros andaluces piensan, el ciudadano de Andalucía no tiene nada que ver con el ciudadano de Inés Arrimadas. A ver, Fernando, aquí la gran pregunta es ¿qué queremos? ¿Defender los intereses de nuestros respectivos partidos o defender los intereses de Andalucía? Verá, yo te digo esto porque hoy mismo ha habido una encuesta en los medios de comunicación de Andalucía, ¿no? Una encuesta que le da a Juanma Moreno prácticamente la mayoría absoluta si hubiera elecciones autonómicas. Esta encuesta se suma a otras encuestas que ha habido y todas vienen a decir lo mismo, que el PP con Juanma Moreno sube muchísimo, tanto que podría gobernar o solo o con algún otro partido. Si el Partido Popular y Juanma Moreno pensasen en su interés particular, pues se plantearía la convocatoria anticipada de elecciones. Y sin embargo, en ningún momento lo están haciendo y sin embargo le han puesto incluso fecha, lo hizo el consejero de presidencia el otro día, a esas elecciones. ¿Cuándo van a ser? Pues van a ser cuando tocan. Cuando tocan. A final de noviembre o a principios de diciembre del año 2022. Bien, ese es el planteamiento de inicio. ¿Cómo se puede llegar a ese planteamiento? De una sola forma, con estabilidad. ¿Y a la estabilidad cómo se llega? A la estabilidad se llega si somos capaces de hacer una burbuja en Andalucía de manera que estemos aislados, estemos encapsulados y el ruido político que pueda haber fuera no afecte a esa estabilidad. Hasta ahora lo hemos conseguido mantener. Tú hacías referencia a una serie de cuestiones que ha habido en Ciudadanos, ha habido otras en Vox, ha podido haber otras también en mi partido, porque en fin, al final somos partidos políticos con presencia y vertebración en todos los sitios de España, y eso te hace que formes parte de esa estructura y que pueda afectarte la situación que en un momento tenga tu partido político. Pero hasta ahora hemos sido capaces de encapsular a Andalucía y el gobierno del cambio y que no nos afectasen esas cuestiones. ¿Por qué? Porque eso es lo verdaderamente importante para los andaluces, que haya estabilidad y que todas esas cifras y todos esos datos que te he dado antes puedan seguir creciendo desde la estabilidad. Hasta ahora lo hemos conseguido. En el último mes ha habido un movimiento distinto. Hemos asistido a que por primera vez pues, Vox tumbó una ley muy importante en el Parlamento de Andalucía que no se ha podido aprobar. Yo creo que es importante la vuelta a esa estabilidad y creo además que se va a producir porque cada partido político puede tomar las decisiones que considere oportunas, pero también es verdad que esas decisiones luego tienen unas consecuencias y hay que explicarlas, ¿no? El tumbar esa ley ha afectado a decenas de miles de andaluces, ha afectado al sector de la construcción entero, que supone un 16% de nuestro Producto Interior Bruto, ha afectado a más de 300.000 familias que gracias a esa ley iban a ver sus viviendas que estaban fuera de ordenación por fin reguladas dentro de la norma. A un señor que trabaja en una fábrica de ladrillo le ha afectado negativamente, a un señor que trabaja de encofrador le ha afectado negativamente, a un delineante que hace planos para una obra le ha afectado negativamente. Entonces, yo creo que a la hora de tomar decisiones, independientemente de los intereses que uno pueda tener como partido,
un adelanto electoral, lo que sea, hay que pensar en los andaluces. Y creo que a partir de ahora tengo la sensación de que no va a volver a pasar, porque ha habido que dar muchas explicaciones por ese voto negativo y estoy seguro que vamos a volver a la senda de la estabilidad y de garantizar que la legislatura se va a cumplir completa por interés de todos los andaluces, no por intereses de los partidos. Pues continuamos, estamos ya casi en los 40 minutos de entrevista, que creo que está siendo bastante clarificadora de la situación, de hacer esa radiografía de la Andalucía actual. Y otra de las cosas que me gustaría preguntarte, tú eres amigo personal de él, lo tienes muy cerca también en el Parlamento, cada vez que interviene, del presidente Juanma Moreno, creo que está prácticamente detrás o en la segunda fila, sentado detrás de él. Juanma Moreno era una persona que cuando llega a la política, cuando lo eligen candidato, había mucha reticencia porque no era el perfil de candidato al que estamos acostumbrados. Una persona que cuando sube al atril pues alza la voz, critica duramente a los demás. Sin embargo, con Juanma Moreno, quizás, no sé si me equivoco, es lo que está enamorando tanto a los andaluces. Es esa imagen de hombre tranquilo, no se suele alterar mucho, cuando dice las cosas las dice, aunque te esté dando lo más grande, te lo dice de manera muy educada, y quizás eso es lo que a los andaluces les esté llamando la atención, ¿no? Que estaban cansados ya de ese continuo tira y afloja de Susana Díaz, de esa política del Partido Socialista, de insultos, de menosprecios, de amenazas. Quizás eso es lo que en principio podría ser o era criticable en Juanma Moreno, es precisamente la principal virtud que lo está convirtiendo en el líder político andaluz más valorado, ¿no? Bueno, yo te decía que las comparaciones son odiosas, ¿no? Yo creo que en un líder político se valora el perfil personal y luego la gestión política, ¿no? En el caso del perfil personal, pues uno puede comparar cómo es Juanma Moreno y cómo es Pedro Sánchez o cómo es Susana Díaz, ¿no? Pues mientras que Pedro Sánchez y Susana Díaz son la soberbia personificada, son la descalificación constante al adversario político, el ninguneo, el desprecio, etcétera, etcétera, pues Juanma Moreno es todo lo contrario, la moderación, el diálogo, el intento de llegar al acuerdo, el respeto, todo eso que comentaba antes. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? Hombre, yo entiendo que prefieren un perfil como el de Juanma Moreno a un perfil de la soberbia y del desprecio. Si a ello luego le juntan la gestión, y se puede comparar la gestión de uno con la de otro, bueno, ahí esa suma es la que te da el resultado de que hoy pues Juanma Moreno sea el líder político más valorado, ¿no? Mientras que Pedro Sánchez se dedica además a abrir frentes donde no los hay. Ahora empezamos con los indultos, ¿no? Buscando siempre enfrentar a los españoles, ¿no? Buscando siempre cómo pagarle el precio político por estar sentado en el sillón de la Moncloa a los independentistas de alguna manera, ¿no? Pues mientras el Pedro Sánchez hace eso, pues Juanma Moreno lo que está haciendo es procurar que se vacune a todo el mundo, procurar que haya una recuperación económica lo más rápida posible. Mientras Pedro Sánchez nos pega una puñalada fiscal con una subida descomunal de la luz, por ejemplo, fíjate lo que significa esa subida de la luz, Fernando, en Andalucía en pleno verano, con 40 grados diarios, donde aquí el aire acondicionado es casi un producto de primera necesidad, y que la luz pueda subir un 45% en algunos tramos horarios, eso es una auténtica puñalada fiscal para toda España y también particularmente para Andalucía. Mientras Pedro Sánchez hace eso, pues Juanma Moreno presenta hace 15 días una nueva ley que supone una tremenda bajada de impuestos por importe de 329 millones de euros y que va a afectar, ojo, no a los ricos, sino a 4,1 millones de andaluces. Unos suben los impuestos, aquí en Andalucía, otros bajamos los impuestos. Unos son la soberbia personificada, otros en Andalucía somos el diálogo, la moderación, el respeto y el acuerdo. Bueno, quizás por eso pues el presidente esté dejando imágenes como la que vemos cada vez con más asiduidad pues cuando visita cualquier municipio de Andalucía para
cualquier reunión con los representantes locales o para cualquier tipo de inauguración o anuncio, pues los vecinos lo reciben con aplausos, dándole las gracias, y creo que eso es significativo. Es el otro barómetro, están los barómetros que tenemos en los medios de comunicación para saber la intención de voto, y después el barómetro que creo que para los políticos pues puede ser más gratificante, que es el barómetro de la calle, el poder salir tranquilamente, como hemos visto a Juanma Moreno, con su familia a cenar o a almorzar a un restaurante, y que los andaluces que hay por allí, pues lo reconozcan y le aplaudan, ¿no? Creo que eso es bastante significativo. Tony, se nos va acabando el tiempo, pero no me quería despedir sin preguntarte, porque además no me lo perdonarían los espectadores de estado de alarma y menos los seguidores de Andalucía al día. El próximo domingo el PSOE, el Partido Socialista Andaluz, se juega unas primarias que pueden ser fundamentales en el futuro del partido. Por un lado, Susana Díaz, que quiere devolverle la moneda de aquellas primarias a nivel nacional en las que, cuando parecía que era la gran favorita, Sánchez llegó, le robó la cartera y le ganó la Secretaría General y el sillón en Ferraz. Por otro lado, Juan Espadas, un candidato que parece más una marioneta puesta por Pedro Sánchez para manejarla aquí en Andalucía, y una persona que en Sevilla, pues los sevillanos, tú que eres sevillano, que vives además en Sevilla, sabes la gestión que lleva realizando, con los datos negativos con Sevilla a la capital. Entre ellos, pues conocíamos hace pocas semanas el hecho de que de nuevo 4 o 5 de los barrios de Sevilla estaban entre los más pobres de toda España, como la delincuencia cada vez mayor, la inseguridad en barrios como la Macarena, que son barrios normales, no conflictivos, porque bueno, en todas las ciudades hay barrios más conflictivos, pero la Macarena siempre ha sido un barrio normal. Como la inseguridad se está instalando en barrios como la Macarena, que a priori no sé qué valoración hacéis desde, si tenéis algún tipo de preferencia, si queréis, vamos a quedarnos como estamos, o preferís que sea Juan Espada, o que haya un empate entre los dos y que queden los dos empatados. No sé, haciendo un poco de humor, ¿no? Hombre, yo no sé, yo lo que creo en principio es que estando en un momento como el que estamos, ¿no? Con una pandemia como la que estamos atravesando, con una situación sanitaria, económica, laboral, como la que estamos atravesando, un partido como el PSOE se pueda meter de cabeza en una batalla campal interna, hablando solo de ellos, con una especie, esa sensación que tenemos todos de que detrás de lo que hay es una especie de ajuste de cuenta entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, que no acaban ellos de terminar. Y yo te digo una cosa, Fernando, y le digo a todo el mundo. Mi madre tiene 90 años y a mi madre lo que le preocupa es que le estén poniendo las vacunas a la gente, que su familia, sus vecinos, la gente de la calle tenga trabajo, que las cosas vayan bien. Esa es la preocupación, que haya seguridad en su ciudad, que haya limpieza. Desde luego, lo que no le preocupa para nada es si Susana Díaz le va a ganar a Juan Espada, si Juan Espada le va a ganar a Susana Díaz, qué es lo que le dice Susana a Juan Espada todos los días, cuál de los dos es más seguidista de las políticas de Pedro Sánchez que castigan a Andalucía, cuál de los dos guarda mayor silencio cuando Pedro Sánchez toma iniciativas tan tremendas para España como los indultos a los presos secesionistas. Eso a mi madre, y creo que a la madre de todo el mundo, no le importa nada. El PSOE hace tiempo que se salió de la realidad, que camina por un espacio y por una carretera que no es la carretera por la que caminamos todos los andaluces. El empeño del gobierno de Andalucía y de todos los andaluces es que nuestra comunidad sea una autopista hacia el futuro, ¿no? Hacia el desarrollo, hacia el trabajo, hacia la recuperación económica. Y el PSOE está metido en una carretera secundaria que solamente lleva a la sede del Partido Socialista a hablar de ellos y a estar preocupados de ellos. Me parece muy triste porque en este momento no solo necesitamos en Andalucía un gobierno fuerte, necesitamos también una oposición fuerte y leal y constructiva, y no la tenemos. Llevamos 1 año y medio de pandemia y Susana Díaz no ha hecho una sola propuesta en positivo, ni ha arrimado el hombro una sola vez con Juanma Moreno para intentar salir juntos de la pandemia. Solo hablan de ellos, solo le preocupan sus sillones, y por eso les va tan mal,
y por eso les auguro que en los próximos años le va a seguir yendo muy mal. Pues ahí quedaba esa valoración de Toni Martín, vicesecretario general del Partido Popular Andaluz, a quien damos las gracias, Toni, muchísimas gracias por haber estado compartiendo estos minutos con todos los espectadores de Estado de Alarma. La verdad es que te vamos a tener más veces porque da gusto hablar contigo, eres un parlamentario, quizás por deformación profesional, cuentas las cosas muy didácticamente para que los andaluces y los españoles, en definitiva, pues entiendan muy bien el mensaje que quieres transmitir, y es una de las cosas que siempre me ha llamado particularmente la atención de ti. Por ello, te damos las gracias por haber hecho esta radiografía tan clara y clarificadora para todos nuestros espectadores de cómo se encuentra actualmente Andalucía y hacia dónde queréis encaminarla desde ese gobierno del cambio que encabeza Juanma Moreno. Pues muchísimas gracias a vosotros, Fernando, a todas las personas que nos están viendo y a vuestra disposición. Para mí es un placer siempre comentar la realidad de Andalucía y poner, si puedo, un granito de arena para que la Andalucía de mis hijos sea un poquito mejor que la Andalucía que yo he tenido. Muchas gracias. Pues antes de decirte adiós, te vamos a recomendar, si aún no lo has hecho, que te registres en nuestra plataforma edatv.com, una plataforma sin censura, con más de 30 canales, donde pues tienen desde motor, toros, economía y, por supuesto, política, la actualidad política a través de estado de alarma. edatv.com, es muy fácil registrarse, solamente tienen que ingresar una cuenta de correo electrónico, una contraseña, recibís en vuestro correo electrónico un link, lo aceptáis y automáticamente, de manera completamente gratuita, formáis parte de esta comunidad de edatv.com, donde estamos también alojados los que formamos parte de estado de alarma, que, como decimos, nosotros solamente contamos la realidad de lo que hay en nuestra sociedad, contamos la verdad, la que otros medios de comunicación, pues por intereses económicos o por intereses del tipo que sea, no quieren mostrar, no quieren poner en las portadas de sus periódicos, no quieren sacar en las pantallas de sus televisiones. Nosotros les contamos esa realidad y ya cada cual en su casa, como a mí me gusta decir, que se haga su juicio de valor y que cuando haya que depositar la papeleta en la urna, por lo menos lo hagamos sabiendo realmente, o por lo menos teniendo un poco más claro lo que representan uno, lo que representan otro y qué es lo que nos interesa más para el futuro, como bien decía Toni, pues para dejárselo los que vienen detrás, que son nuestros hijos. Ahora sí, Toni, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Fernando. Muchas gracias. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y, como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro: a Fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.